La sesión. Buenos días, Mauricio. Pues buenos días a todos, a todas. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a iniciar esta sesión después de un fin de semana de asueto. Espero que todos tengamos el ánimo arriba y que de alguna manera pues se pudiera hacer las lecturas, haber visto algunos episodios de la serie, de tal manera que podamos hoy pues tener una sesión en la que intercambiemos puntos de vista. En lo particular es uno de los temas que me emocionan mucho. Yo no sé si porque Borges cruza un poco la línea del tema que vamos a tratar, que es el de el mito del Minotauro, o si porque el mismo mito del Minotauro me llama especialmente la atención, pero ya compartiremos algunas cuestiones en unos momentos. Fíjense que en estos días platicaba yo con Mauricio y le decía que en realidad en el asunto de la mitología grecolatina, pues esta está llena de una serie de personajes muy parecidos a los del Minotauro. Por supuesto, cada uno colocado en su sitio, pero hay una serie de personajes maustrencos en este asunto de la mitología grecolatina. Quizá visto desde una perspectiva mucho más generalizante, pues muchos dioses también, sin ser maustrencos al estilo del Minotauro, también son maustrencos, ¿no? Pensando que quizás son como nosotros las personas, solamente que en grandote y en grandote sean pasiones mucho más desbordadas o virtudes mucho más, digamos, acentuadas. Pero me gustaría empezar este día, esta mañana de sábado, me gustaría empezar un poco platicando de esta serie de personajes que son también un poco al estilo de nuestro querido Minotauro. Voy a poner una diapositiva solo como para tener una guía de personajes que se van a convertir, espero para todos ustedes, en una sugerencia de lectura, porque cada uno de ellos tiene una serie de sentidos sumamente ricos e interesantes para conocer. Muy bien, fíjense que ayer en la tarde noche estuve tratando de hacer un seguimiento de estos personajes. Esta guía está basada en la línea que Mauricio ya nos había proporcionado y solamente lo que hice fue ir acomodando de otra manera, pero respetando esa primera línea que el buen Mauricio nos compartió. En esta genealogía de los dioses, de la cual también parte Hesíodo y de la cual también Ovidio en algún momento nos da cuenta de ella, pues tenemos una primera etapa que tiene que ver con el caos, que está aquí al principio, y del cual se engendran, digamos, o después van a dar lugar una serie de personajes como primordiales en el sentido de estas fuerzas de la naturaleza. Gea, el Tártaro, Eros, el Erebo, la noche. Y lo voy a ir leyendo en la columna B, en esta columna, y hacia la derecha, digamos, la descendencia de ellos, ¿no? Entonces, de Gea como una fuerza primordial, indeterminada, vamos a tener después una serie de personajes primordiales que van a ser estos cinco que estamos aquí, siguiendo la línea que nos compartió Mauricio. Y luego de Gea nace Urano, Ponto, las montañas, las ninfas, estos seres como elementales que habitan todos los ecosistemas que hay. Hay ninfas de las montañas, de los árboles, de los ríos, de los mares, en fin, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con las ninfas. Y luego viene Gea y Urano, estas dos fuerzas primordiales que tenemos por aquí arriba, y de Gea y Urano, pues nacen, digamos, los 12 titanes, de los cuales ya habíamos un poco platicado cuando incursionamos en el tema de Prometeo. No sé si ustedes lo recuerden. Prometeo era hijo de Japeto y por ahí empezamos nuestra primera sesión. Pero también de Gea y Urano hay un par de figuras muy interesantes que van a ser los cíclopes.
Estos cíclopes que todos conocemos, estos seres de gran tamaño que solamente tienen un ojo. En la descendencia de Gea y Urano, pues son tres cíclopes los que aparecen en la genealogía: Brontes, Estérope y Arges. Y también hay otra serie de personajes monstruencos en ese sentido, que no se parecen a los dioses en el sentido de parecerse a las personas como nosotros las ubicamos, que van a ser los hecatonquiros, o estos personajes que se les dice también los centimanos, es decir, los que tienen 100 brazos o 100 manos. Briareo, Coto y Giges. Y entonces fíjense ustedes cómo ya desde el principio de la creación en la mitología grecolatina, aparecen estos seres con Gea y Urano que no siguen el perfil de los dioses y de las diosas griegas, ¿no? Las ninfas son parecidas a los humanos, y en ese sentido, bueno, están quizás colocadas en otra parte, aunque también quizá tendríamos que pensar en ellas en otra categoría. De Urano, de la sangre de Urano, cuando finalmente viene el derrocamiento de este personaje, pues van a nacer los gigantes. Dicen las historias sobre los gigantes que eran pues estos seres enormes y que tenían en los pies una especie como de escamas de dragón, que va a ser una figura en la mitología griega que no será rara, ¿no? Están puestos en color amarillo aquellos personajes que yo consideré quizás un poco monstrencos, para que podamos irles un poco, para que podamos irlos ubicando. Me sigo solamente a la línea de los amarillos, sigo con la misma línea cronológica que Mauricio nos planteó en el esquema que nos proporcionó. Y de Ponto y Gea vamos a tener un personaje que se llama Uribia, que sin más descripción hablan que es la monstruo del mar, es decir, es un personaje femenino. De Taumas y Electra, Electra es una oceánide, aparecen las arpías. Las arpías son tres figuras con semblanza femenina, que son Aelo, Ocípete y Seleno. Y entonces, fíjense un poco cómo en esa descendencia pues aparecen estos seres que van a dar después un poco el contexto para llegar a nuestro asterión. De Forcis y Seto aparece el dragón de las Hespérides, y aparecen también las gorgonas, Steno, Euríale y Medusa. Estos personajes que tenían serpientes en la cabeza, y en particular la gorgona Medusa, pues tenía la habilidad o la facultad de volver piedra a todos aquellos que la miraran de manera directa a los ojos. Aquel personaje que mata Perseo y que después, curiosamente, va a dar origen a un ser, pues, conocido por todos como Pegaso, pero aparece aquí el tema de las gorgonas, de la Medusa. De la muerte de la Medusa nace Pegaso, y otros personajes que aparecen de este tipo: está Gerión y está Equidna, que es una mujer serpiente. Es decir, estas figuras antropomorfas que tienen que ver un poco en el sentido de rasgos humanos, rasgos de personas, de hombres y mujeres, pero con características animales. Criasor de Criasor y Caliorre, decía yo, está Gerión y Equidna. Y Equidna y Tifón, este ser monstruoso también, pues nace el Ortro, que es un perro. Van a ser Cerbero, que en las tradiciones más recientes, pues lo revive Harry Potter en las sagas que tiene, este perro de 50 cabezas. La Hidra de Lerna, que es este ser al cual le cortaban una cabeza, y al decapitarle esa cabeza le crecían dos más, y de esa manera, bueno, está este personaje. Está la Quimera. La Quimera es un ser mitológico que tiene una forma de león, de cabra, de dragón, y el león Nemeo, contra el que también va a luchar después Heracles. De Cronos y Fílida van a ser Quirón, que es un centauro, estos personajes que son antropomorfos en el sentido de ser mitad caballos,
o tener un componente importante de un equino con el asunto de una persona masculina, de un hombre. De Aquelo y Estérope van a nacer las sirenas. Por supuesto que aquí las tradiciones son sumamente variables. Algunas descendencias coinciden entre diferentes textos, otros asumen que la descendencia va variando, va cambiando, pero tenemos también el mundo de las sirenas que pues se han popularizado a partir del libro de la Odisea de Homero. Recordarán ustedes que uno de los pasajes quizás más significativos es aquel donde tiene que cruzar por donde están las sirenas y entonces él se hace amarrar al mástil mientras le pide a los marineros que se pongan cera en los oídos para que cuando crucen, digamos, por el lugar donde están las sirenas, él pueda resistir el canto de ellas y no arrojarse al mar donde están y que los marineros no oigan tampoco el canto ni las súplicas de Odiseo para que lo desaten del mástil. Entonces están las sirenas, están los centauros, que también el origen no es muy claro, en los textos que yo tengo no lo encontré tan claro, y finalmente aparece nuestro toro Minos, que es el Minotauro o Asterión, hijo del toro, un toro que Poseidón le da a Minos como prueba de que él tiene que ser el rey de Creta, y entonces ya entraremos ahorita en el mito, y de esa desobediencia de Minos para con Posidón respecto al sacrificio, Posidón hace que Pasífae, la esposa, tenga un amor terrible, incontrolable por este toro que Minos no quiso sacrificar, y entonces se enamora del toro, siente una atracción por ese toro, y de esa unión nace el Minotauro, que pues tiene muchísimas características. Ya cuando llegamos a esta parte del Minotauro, en realidad nosotros hemos pasado en la genealogía de los dioses por los titanes, hemos pasado también por la genealogía de los dioses del Olimpo, y si nos damos cuenta, pues entramos ahora a un rubro que tiene que ver con personajes con los que vamos a estar tratando, que tienen que ver con semidioses o héroes. Los semidioses, hijos de un dios con una mortal, o hijos de una diosa, de un dios, con algún ser que si bien tiene un sentido, digamos, sobrenatural, no tiene la misma categoría de los dioses, como pueden ser las ninfas o las oceánides, estos personajes de, de, de la mitología. Y en el caso de los héroes, como en el caso de Teseo, pues ya lo que encontramos es que más bien son los héroes, a diferencia de los semidioses, son hijos de mortales, que en algún momento estos héroes podrían tener alguna vena en su ascendencia, descendencia, podrían tener una vena conectada en algún punto con alguna deidad, pero ellos propiamente ya son hijos de mortales. Es el caso de Teseo, de Jasón, de Odiseo o del mismo Aquiles, pero lo son también en el sentido de los semidioses que tienen este doble sentido, ¿no? Entre dioses y personajes de la mitología con algún sentido sobrenatural. Todos estos puntos amarillos son personajes que quizás en algún momento les resulten de interés para darles seguimiento, pues, a esta cuestión de los mitos que se van un poco bifurcando. Platicaba yo con Mauricio que leer un mito es siempre ir como ramificando las historias. Es decir, el mito no es una historia única, sino que el mito nos va llevando siempre por otras rutas y con conexión de otros relatos, y es una historia que se va entrecruzando en una constelación verdaderamente amplia de personajes. Estimado Mauricio, adelante, por favor. Con mucho gusto, amigo. Muchas gracias por la introducción. Yo tengo aquí una pregunta de trivia, a ver si alguien se la sabe. Esto es lo que vimos, que es lo que nos acaba de mostrar Víctor, pero en vertical. Eh, las filas y las columnas nada más cambiaron de posición. Pero mi pregunta es, si esta es la genealogía divina,
¿alguien de ustedes sabe en dónde se posiciona la humanidad en este mapa? Si pusieron atención en las lecturas, sabrán de dónde provenimos la humanidad. Si alguien me quiere contestar ahí, me interrumpe, ¿eh? Si no, yo continúo. La humanidad, por eso es para mí tan importante que podamos contrastar la mitología griega con la mitología griega, luego con la mitología latina y luego con la mitología judeocristiana en la que vivimos y en la que creemos, porque ven la distribución de la burocracia, ¿sí? La distribución organizativa de lo divino también tiene un impacto muy poderoso en nuestras vidas a comparación del impacto que tenía en las vidas de las personas que consideraban esto una religión y no una historia ficticia. Eh, si ustedes se acuerdan, la humanidad es hecha por Prometeo. Prometeo es quien hace la humanidad con sus manos. Mezcla tierra y barro con agua de un río y quien le da, o sea, es verdad que quien le da el soplo de vida es Zeus, quien le regala el soplo de vida, pero quien formula a la humanidad es Prometeo. Y si se acuerdan, el castigo para la humanidad porque Prometeo robó el fuego y nos lo trajo es la creación de la mujer. Y quien crea a la mujer también es Prometeo. Entonces, hombre y mujer están creados por Prometeo. Entonces, de ahí va a venir toda la descendencia de la que hablaba Víctor. De Prometeo baja toda la casta de los héroes y junto con algunas líneas de lo divino, la casta de los semidioses. Entonces, un muy lejano descendiente de Prometeo tiene una relación sexual con Zeus, que en realidad es sobrino de Prometeo, y entonces se convierte en semidios. Sí, pero vean qué lejos estamos. En esta distribución organizadora de las cosas, nosotros somos uno de los tantos monstruos que existen en el mundo y que somos fruto de uno de los tantos titanes y que somos fruto de una de las tantas uniones. ¿Sí? En nuestra mitología, en el mito judeocristiano, nosotros tenemos un solo Dios, digamos, tenemos acceso directo a caos, ¿no? O lo que sería la figura primordial, la fuerza de la vida, que sería caos, que sería Yahvé, ¿no? Que es todas las fuerzas juntas. Y uno, tenemos contacto directo, dos, somos descendencia directa y tres, tenemos comunicación directa. ¿Sí? Esa es una concepción de la vida. Cuando yo soy hijo directo de lo divino, es una concepción de la vida. Cuando yo soy la creación de un titán hecha por el soplo de un, o sea, puesto en activo por el soplo de su sobrino, que es un dios que peleó y conquistó a espadazos con la guerra el mundo de lo divino, pero que somos una familia de este tamaño, la concepción de lo divino cambia por completo, ¿sí? Entonces, cuando estemos es una posibilidad, si ustedes lo desean. Por eso les decía la vez pasada, no sientan así un apego fuertísimo con los dioses, con Apolo, con Dionisio. Ellos ni son de nuestra especie. Nosotros somos hijos de los titanes en todo caso. Y ya saben la hazaña que le tienen toda la familia de Zeus a los titanes. No, ya tuvimos una guerra y perdimos, ¿no? En dado caso, nosotros seríamos los descendientes de los que perdieron esa guerra con la familia de Zeus. Sí. Por eso, ahora sí, con lo humano que viene de Prometeo, es perdón, es con algunas cosas que nos vamos, que yo propongo la lectura de que ahí sí podemos hacer como el enchufe moral, el enchufe intelectual, el enchufe, incluso cultural, diría yo. Sí, Milena, en este caso, según la mitología griega, Pandora sería la primera mujer humana, no la primera criatura femenina del mundo. La primera criatura con rasgos femeninos del mundo sería Gea, pero la primera mujer humana sería Pandora, efectivamente. Con eso en mente, sí, amigo, adelante. ¿No? Perdón, ¿Picas? para no dejar pasar el comentario,
de Milena respecto de Pandora es una figura también muy interesante porque recordemos que es hecha por Zeus en el tema de la venganza contra Prometeo y contra la humanidad de alguna manera, ¿no? Es la primera mujer que acepta, ahora sí que como dice el chiste, que acepta este, el hermano de Prometeo a pesar de que Prometeo le ha dicho que no acepte ningún don, ningún regalo que le hagan los dioses, Zeus en particular, y él acepta, ¿no? Entonces Pandora es un personaje en el que confluyen todos los dones maravillosos que los dioses pueden otorgarle a un ser, pero esconde también, digamos, todos los males que van para la humanidad. Nada más acotar esa parte, estimado Mauricio. Gracias. Y ya habrán descubierto ustedes otra serie de relaciones, ¿no? Que es el castigo por lo humano por la desobediencia, es el mal de los hombres, o sea, es la misma mirada patriarcal que atraviesa distintos mitos y hay muchas relaciones ahí que podemos ir encontrando hacia atrás. Por ejemplo, luego haciendo una genealogía de Jesucristo, también se puede llegar, hay quien exagera mucho y lo pasa por Sócrates, incluso que sí fue un historiador humano verdadero, pero que parece una figura un poco mitológica y pasa por ahí un poco el mito, pero sin duda Jesucristo es una figura muy semejante a la de Horus, ¿no? Al hijo del dios Sol en Egipto. Entonces, vamos a ir encontrando un montón de similitudes entre distintas cosmovisiones. La idea del diluvio, la idea del diluvio atraviesa toda la mitología antigua, desde la antigua Babilonia hasta, pues, hasta la cristiandad contemporánea, ¿no? Entonces, con eso en mente, y pensando que ustedes, yo, nosotros, quienes estamos aquí, somos descendientes de los perdedores, de los titanes perdedores, somos una creación de las criaturas que perdieron, a lo mejor eso tira una línea más o menos de explicación del comportamiento de los dioses, porque una cosa que conversábamos que les queríamos dar como marco de lectura es cuando ustedes y yo pensamos en la figura divina, cuando hablamos de Dios o de dioses, inmediatamente pensamos en términos de bondad, ¿no? Nuestra mente de inmediato hace el switch a que es o bondadoso, o justo, o, no sé, cualidades positivas que la cristiandad le ha dado a su Dios único, ¿no? A su Dios monoteísta, en las que todas las características positivas recaen sobre la misma figura. Pero ¿qué pasa cuando tienes una figura de lo divino que no está atravesada por esa moralidad, ¿no? Vemos las atrocidades que cometen toda la familia de Zeus contra la humanidad y contra ellos, ¿no? Se están peleando todo el tiempo, se están peleando con ese mapa de la cosmogonía. Ya ganó Zeus, pero eso no significa que se haya acabado el pleito, ¿no? Él ya tiene establecido un reino, pero luego en el mundo, en lo material, en donde vivimos nosotros, se está organizando todo. Hércules está matando a la Hidra, eh, Odiseo le está dando la vuelta al mundo para volver a su casa, y entonces todavía están los rastros de lo divino ahí circulando. En ese mundo, en ese mundo, tenemos el mito del Minotauro. Y el mito del Minotauro empieza con eh, una guerra entre cretenses y la gente de la isla de Megara, ¿sí? Y se están peleando. El joven rey Minos, el muy joven rey Minos, llega a Megara para concluir la guerra, para ganarla, obviamente, para conquistar Megara, pero el rey Niso es un rey muy fuerte y pues aguanta el ataque. Y están ahí mucho tiempo, mucho tiempo, y están en el asedio, y la hija del rey Niso, que es el rey de la isla de Megara, se empieza a fijar en el muchacho que vino de los mares y lo empieza a ver y se describe, ¿no? Como a través de las propias armas, ella puede reconocer a Minos. Y total, que se va enamorando de Minos poco a poco. Esto Minos no lo sabe, pero Niso es invencible y es inmortal porque tiene un regalo. Tiene un mechón de cabello púrpura, rojo, marrón, dependiendo la tradición, debajo del cabello. ¿Sí? Tiene aquí su cabello y debajo tiene un mechón rojo que lo hace imbatible. Eso sí lo sabe eh, la hija de Niso, que se llama Esquila.
Y entonces Esquila, enamorada de Minos, eh, toma a su padre dormido, levanta el mechoncito de cabello y se lo corta. Y una vez hecho ese acto de traición de Esquila, la hija de Minos, perdón, de Esquila, la hija de Niso, Minos puede acceder a la isla de Megara y ganar la guerra. Entonces, la primera escena de este mito es la traición de un rey traicionado por su hija debido a la pasión que siente por el joven rey extranjero que viene a la isla. Una vez ocurrido eso, Minos ya es un dominante del... Sí, amigo, adelante. Nada más quizás para dar contexto a esta parte que estás mencionando de Megara y Atenas con Creta, comparto este mapa, igual nos da un poco de pistas sobre dónde nos estamos ubicando. Cuando el buen Mauricio habla de Megara, se está refiriendo a esta zona de Grecia y la lucha es precisamente entre el rey de Creta, que es Minos, esta isla que está aquí en la parte baja de la pantalla, todas estas islas que, digamos, dividen Grecia de Medio Oriente, tienen que ver con lo que les llaman las Cícladas. Y bueno, el buen rey de Creta, nuestro Minos, que es uno de los personajes que está tratando Mauricio, emprende la guerra, digamos, contra los atenienses, los megarenses y contra los de Atenas posteriormente. De aquí vendrá después el sacrificio de los mancebos y las mancebas para nuestro amigo el Minotauro, que vive encerrado en un lugar de esta isla llamado Noxos. Entonces, un poco nada más para que tengamos en cuenta un poco en la figura del mapa, donde nos ubicamos en el caso de nuestro contexto grecolatino, que sería Creta y esta zona de Grecia. Nada más, estimado Mauricio, gracias. ¿Puedes acercarlo un poquito más? Es que si Ahí. me acerco puedo ver el Minotauro. No, no tanto, no, 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 el Minotauro no, amigo. Ese es peligroso. Ahí déjalo un segundo, es muy útil, muchas gracias, está padrísimo. Entonces, Minos viaja de Creta hacia la parte continental, hacia el norte, está en guerra con Megara, Esquila traiciona a su papá Niso y entonces logra entrar Minos ya a tierra, conquista, pero aquí la cosa, ¿no? Cuando Minos se entera que Esquila ha traicionado a su padre, Minos la mata porque desprecia la traición. Y entonces desprecia la traición de la hija al padre y la asesina también. Y entonces ya con Megara conquistada, él regresa a Creta. Ahí inicia el mito. Este inicio es muy importante porque vamos a ver que con un movimiento como de espejo cierra también. Después tenemos la parte conocida por todo el público cuando Minos, siendo un poderoso rey, ofrece, siendo un poderoso rey y ya casado con Pasífae, ofrece sacrificar, perdón, no, 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 le pide a Poseidón un favor y a cambio le ofrece sacrificar al toro y pues le gusta tanto el toro que luego se lo quiere esconder, sacrifica otro toro, se hace guaje, pero pues Poseidón no es tonto porque es parte de lo divino y se enfada. Castiga a Minos haciendo que un toro salga del mar y del cual se va a enamorar Pasífae. Y Pasífae cae rendida al amor de lo divino. Es que cuando hablamos del toro, luego pensamos como en lo animal, obviamente, pero estoy intentando forzar la lectura un poco hacia cómo para algunas lecturas de los mitos grecolatinos, el oleaje es una metáfora de un toro. Poseidón manda sus fuerzas con las olas. Y entonces esas olas tienen forma de toro, y esas olas tienen forma de ave, y esas olas tienen forma de carro, la forma que Poseidón les quiera dar. Entonces, este enamoramiento del toro es como, si hacemos una metáfora,
en la que, si me permiten forzar un poco la lectura, Pacify de lo que se está enamorando es de la demostración de poder. El toro es una demostración de poder y una demostración de fuerza y una demostración como de casta, ¿no? Y ese brinco entre, sí, bueno, Minos será muy rey de todo eso, pero pues yo soy el dios Poseidón, ¿no? Y él no me puede desobedecer. Y entonces Pacify queda prendada del toro, pero que ese toro pues es una metáfora de un montón de cosas. Y luego le pide Pacify a Dédalo, un super ingeniero, piensen en una persona brillantísima que conoce todos los secretos de la ingeniería contemporánea de esa época, y encuentra una manera de hacer que Pacify entre, entre a un toro, ¿no? Entre un toro mecánico, y por mecánico quiero decir de madera, ¿no? Mecánico y con las ruedas, que le hace Dédalo para que pueda fornicar con el toro. Y digamos, uno de chamaco recibe esa historia de una manera, ¿no? Pero de adulto suena, suena de otra, ¿no? Suena como un proceso muy complejo para integrar las fuerzas del poder, ¿no? Eh, y entonces, pues Poseidón, el toro, el toro que es la demostración de poder de Poseidón, embaraza a Pasífae y de ahí nace el Minotauro, que es hijo de Minos, comillas, comillas, y es medio hermano de Ariadna y pues lo encierra. Su padre Minos, con el mismo Dédalo, sin saber que Dédalo hizo el toro, lo encierra. Una vez encerrado, le pide a la gente de Megara y de Atenas que le envíen sacrificios para ese toro. La historia del Minotauro, hasta aquí contada, es una historia de lo monstruoso, una historia de lo otro, una historia de aquello que es la combinación de las cosas, de la irrupción en la normalidad. Y a mí me daba la impresión que no es un relato solamente, como vimos en la sesión anterior, podríamos hacer una lectura de amor, ¿no? Que es una lectura que tradicionalmente atraviesa esto, aunque a mí me parece más que es un relato de poder, un relato de fe, ¿no? Es la relación de Minos con su pasado, eh, y Minos tiene que rendir su fe, él tenía mucha fe en Zeus y tiene que rendirla para agradar a Poseidón. ¿Quieres contar la parte de Teseo, amigo? Adelante. La parte de Teseo, ¿te refieres a cuando entra al laberinto? Primero, me gustaría destacar algo que Mauricio dijo y que me gustó mucho, un poco en la perspectiva de mi experiencia como profe que en algún momento he tenido en el aula cuando he tocado el tema de los mitos. De pronto cuando uno dice o cuando los jóvenes, cuando leemos por primera vez que Pasífae se enamora de un toro y entonces el toro la, la embaraza y de esa unión nace, digamos, el Minotauro. Hay un pasaje ahí en la historia que puede leerse como muy escandalosamente, ¿no? Recordemos que efectivamente Pasífae se enamora por instrucciones de Poseidón, se enamora de este toro que Minos, el esposo, no quiso sacrificar. Y entonces, entonces Dédalo, este constructor, ingeniero, este sabio de la ciencia en la antigüedad, este, construye una especie como de artilugio de madera donde Pasífae puede estar dentro de él y de esa manera pues apacentarse con el toro blanco que Minos no quiso sacrificarle de nueva cuenta a Poseidón. Esa historia puede leerse como muy cruda, ¿no? En algunos momentos se escandaliza, pero lo que Mauricio dijo hace rato me parece muy acertado. Es decir, hay una lectura alegórica de las fuerzas elementales, del amor,
que están presentes y que el mito solamente trata un poco como de explicar. Y entonces, por ahí quería yo destacar esta parte que Mauricio había comentado. Por la parte de Teseo, pues yo creo que todos ustedes leyeron también el mito y estaremos quizás en la misma sintonía de que Teseo es un personaje que, como yo refería hace rato en la diapositiva, está visto como una especie de héroe y así lo refleja, digamos, la tradición. Es aquel que viniendo de Atenas, hijo del rey Egeo, pues va con los jóvenes que van a sacrificarse todos los años al Minotauro, y entonces es aquella figura que pasa en la historia como, como el matador del monstruo. Es decir, es quien llega a Noxos, quien entra al laberinto y quien logra derrotar, digamos, a la bestia, a esta vergüenza de Minos que está encerrada también por artilugios de Dédalo, que es el que crea, digamos, el laberinto. Por una parte, pues él fue quien propició el encuentro entre Pasífae y el Toro Blanco, y por otra, pues es quien tendría, digamos, a los ojos de Minos, la obligación de ocultar aquel pecado monstruoso que él de alguna manera propició. Y entonces Teseo, quien es el que llega al laberinto y mata al Minotauro, pues es la figura del héroe. Hay una figura más en esta historia que es muy interesante, que es la figura de Ariana o de Ariadna, que es muy parecida a la figura que Mauricio refería hace rato de Esquila o de Sila respecto del rey Niso. ¿Por qué lo veo así? Porque Sila o Esquila es una mujer que se enamora del enemigo. Es decir, Minos lleva muchos meses, quizás años, batallando contra contra los griegos, contra los megarenses, contra los de Atenas, y durante todo ese tiempo Esquila está viendo cómo combate y ella se va enamorando poco a poco de la gallardía, de la valentía, de su porte, de cómo se comporta en la batalla. Y eso es lo que la lleva de alguna manera, según el mito en Ovidio, a pensar que si van a caer de todas maneras las puertas de Megara y de Atenas a manos de Minos, pues las puertas de Atenas y Megara también podrían caer por el amor que ella le tiene a Minos. Y entonces el amor como fuerza primordial vuelve a estar presente en esta historia del mito inicial, como si lo empezamos a leer desde ese punto de vista, desde ese punto de la historia. Y entonces Escila traiciona al padre, lo mata, le corta el mechón que lo hace prácticamente invencible y después es tristemente rechazada por quien ella esperaba que la iba a recibir un poco con favores por lo que acaba de hacer. Cuando pensamos en Teseo, volvemos a pensar en una figura de héroe, pero que sin la ayuda de un personaje femenino no hubiera podido lograrlo. Y ahí se involucra una historia más de traición, quizás, como pasó con Escila y Niso. ¿Por qué? Porque si bien en la historia tradicional del mito Teseo es el héroe, matador de monstruos, pues no lo hubiera logrado si no hubiera sido con la figura de Ariana, quien le proporciona la clave de entrar al laberinto en unos relatos con un hilo, con un ovillo que se va a ir desenredando y que le va a permitir encontrar de nuevo el camino de salida una vez que, en teoría, haya matado al Minotauro, porque ahí la lucha podría ser en paridad, una lucha en la que cualquiera de los dos podría haber resultado muerto, en este caso Teseo. Sin embargo, Teseo es el héroe en la historia y no puede morir. Y el monstruo es esa figura de vergüenza histórica a la que hay que darle muerte. Y entonces Ariana logra hacer que Teseo salga del laberinto. Y ahí viene un punto parecido al de Sila, es decir, Ariana lo hace por amor, se enamora de Teseo y el amor otra vez, este eros primordial, es el que hace que la gente actúe en contra de la familia, en contra de los amigos, en contra de la patria, porque ya no solamente es el padre con el que puedo estar inconforme. En el relato, en el relato mítico,
tenemos que ser atentos en que Ariana no tiene voz. Tenemos que ser atentos en que el Minotauro no tiene voz, sino solamente hay una voz narradora, omnisciente, que nos relata todo, pero nos lo relata desde el punto de vista de Teseo héroe. La parte que va a ser sumamente enriquecedora es aquella que después nos van a proporcionar de manera, digamos, colateral en otra lectura. Por ejemplo, Jorge Luis Borges en La Casa de Asterión o Los Reyes de Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque ahí los personajes van a tener otro rol muy interesante. Pero desde el punto de vista, digamos, del mito griego, pues sí, Teseo es nuestro héroe. ¿Quién es este héroe? Pues aquel que tiene que cumplir una misión y que en el trayecto de cumplimiento de esa misión, pues se va a encontrar con una serie de obstáculos y de beneficios, de ayudantes que le van a permitir, digamos, cumplir con esa misión que tiene, que de manera primordial, pues sería liberar a Atenas del yugo de los cretenses. Históricamente hay que recordar que la cultura griega empieza de una manera importante con la cultura minoica, en Micenas, es decir, en esta zona cretense. Y entonces él tiene la misión no solamente de matar a Minotauro, sino alegóricamente liberar a Atenas de este yugo. Quizás es el mismo caso que tenemos con la guerra de Troya. Es decir, desde el punto de vista del relato mítico, los griegos van a rescatar a Helena, que se la raptó un tal Paris que vive en Troya. Desde el punto de vista histórico, quizás es una lucha por la reconquista de territorios marítimos por la zona de Turquía hacia Oriente. Y entonces se van un poco mezclando con este tipo de cuestiones. Ariana ayuda a salir a Teseo del Minotauro, del laberinto de esta edificación monstruosa. Y lo mismo que le pasa a Escila, donde Minos la rechaza después de haberle hecho el favor, pues cuando Teseo sale del laberinto de Noxos, de Creta, y va de regreso a su tierra con Ariana, quien es quien traiciona al padre Minos al ayudar a Teseo, Teseo la abandona. Y entonces Ariana queda desvalida en una isla y es una historia paralela entre Escila y Niso y una historia paralela de Niso y Escila con Ariana y Teseo. Es decir, es finalmente, por un lado, Minos mata a Escila y desde el otro punto de vista es una especie de muerte el abandono. Es decir, la deja y ya después la historia mítica hará justicia, porque seguimos leyendo el mito y el mito, les digo, vuelve a entrecruzarse con otros mitos. Y después Ariana será rescatada en algunas tradiciones por Dioniso y Dioniso la llevará con los dioses del Olimpo y la hará inmortal y tendrá, digamos, otra solución. Pero son historias que están ahí presentes un poco en paralelo. Haber empezado solo con el mito de Teseo cuando llega al laberinto es una historia muy conocida. Entonces, tenemos la necesidad de irnos un poco hacia atrás y por eso era un poco la idea de que ustedes leyeran desde esta, digamos, conflagración, de esta lucha, de esta pugna entre Minos y Niso. Ahora, vayamos hacia atrás, como dice nuestro buen Calazo, es decir, pero ¿cómo comenzó la historia? Pues comenzó cuando le matan a un hijo al rey Minos, ¿no? A Andrógeo. Y entonces, en venganza por la muerte, le declara la guerra a Grecia, a Atenas, a Megara, y de ahí se desata todo. Pues el mito nos va llevando siempre un poco en este rebote. Pues prueba un poco la historia de Teseo, estimado Mauricio. Creo Nomás que hay déjame muchas. cerrar el mito por una cosa que justo vamos a ver al rato. Después de que Teseo vence al Minotauro, se va con Ariadna, se quedan en una isla intermedia, que es donde se queda Ariadna abandonada por Teseo, y luego Teseo se regresa a su casa, se regresa a Atenas, hacia el norte del mapa. Cuando regresa, su papá Egeo, hermano de Niso, su papá Ah, Egeo le dice, chavo, cuando vengas de vuelta, para que yo sepa si ganaste o perdiste, si ganaste te pones las velas blancas en el barco, si perdiste te pones las velas negras.
Y el chavo, por desobediente, por distraído, porque se le olvidó, porque llegó a la casa y se le olvidó sacar el pollo del congelador, deja las velas negras. Y entonces cuando se va acercando el barco que viaja hacia Atenas, Egeo ve las velas negras y piensa que su hijo ha muerto. Y entonces se suicida. ¿Sí? Se suicida Egeo, hermano de Niso, por creer que su hijo ha muerto y ha fracasado. Por otra parte, Minos, cuando se da cuenta de todo lo que ha pasado, se dedica a perseguir a Dédalo y se va a dar un viaje peninsular correteando al chingado Dédalo hasta que lo encuentra, ¿no? Y ya que lo encuentra, lo encierra en la torre y Dédalo, para escapar de esa torre, lo encierra junto con su hijo Ícaro y para escapar de esa torre es que fabrica las alas con cera, le da un par a su hijo y se avientan y le dice, chamaco, nomás no suba mucho porque son de cera, ¿no? Y entonces él y el hijo se avientan, el hijo obviamente no obedece, vuela demasiado alto, se le derriten las alas, cae muerto. Bueno, cae, se muere al llegar al piso, ¿no? Y Dédalo baja a buscarlo y pues ya no da con él. Pero fíjense cómo recortamos la lectura del mito. En general, la lectura del mito del Minotauro es este pedacito, pero ahora vamos a ver las repercusiones de expandir la lectura a un poco antes y un poco después, que es el ciclo de la metamorfosis que nos proporciona Ovidio. Perdón, amigo, ahora sí. Sí, Nelson, que tiene la mano levantada hace Ya dos se le mitos, entumió, hace perdóname, dos amigo. mitos. Por favor, Nelson, dispénsanos. No se preocupe, muy bueno, estuve de vacaciones y luego celebré mi cumpleaños, pero, este, gracias, el mito del Minotauro es muy bonito, y bueno, para agregar un poquito a lo que dijo Mauricio sobre Egeo, de ahí el nombre del mal Egeo, por el papá de Teseo, y Dédalo, es chistoso porque pese que es un mito, final Dédalo fue un ingeniero, y se habla de unos viejos autómatas en Grecia, históricamente hablando. La otra es de que en cuestión de un libro que a mí me encanta, lástima que la versión que compré no, ya al final le faltan hojas. En el libro de Sinoé el egipcio, lo mismo. Cuando él llega a Creta, ven estas corridas, digamos, estos festividades y sacrificios hacia el Minotauro. Curiosamente, o lo que entendí ahí, de que el Minotauro, pues uno ya estaba muerto y lo encontraron con una espada cerca de la orilla dentro del laberinto, pero decían que después metieron una serpiente para que siguiera funcionando como esa historia. De ahí que en Creta se dice que ahí empezaron a nacer las corridas de toros, porque de ahí se fue a España y en España ya fue todo lo de como conocemos las corridas actualmente, pero que nació todo en Creta. Ese libro está muy bonito, o sea, yo lo leía muy tarde, pero está muy, muy padre. Y anexando esto, en lo que hacen por ejemplo, yo que soy fan de los caballos zodiaco, hacen lo mismo con Tauro. En la leyenda de Tauro, con Zeus Europa, sale en la saga de Los Canvas, sale un autómata hecho por Dédalo, ordenado por Zeus, que quiere proteger a Europa y a sus hijos. Se llama Cortauri, que es corazón de toro. Se enfrenta al de Baal de aquellos tiempos. Y sale después Teseo. Siempre va ligado, ya sea en la mitología griega, aquí en el manga, Teseo y siempre Minotauro, ¿no? Igual en Hades hay un espectro de Minotauro que tiene un hacha. El comentario que habían puesto de Minos, o sea, son los jueces del infierno junto con Radamantes y Yacos. Curiosamente, Kurumada los mete a los tres. Entonces, como algo ya históricamente y mitológicamente ya antiguo se va presentando hasta nuevas historias de ahora.
La otra parte es de lo que comentaban también del mechón que de de este gobernante que le De corta su hija, Miso, de Miso, que le corta esta esquila. Priscila. Es lo mismo, ¿no? O sea, pasó con este Sansón, pasó con Aquiles, pasó con Siegfried. O sea, siempre está esa observación de que no todo es invulnerable si la sabes buscar. Todo tiene una debilidad, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? O sea, uno dice, bueno, confío en ti, eres mi hija, eres mi pareja, etcétera. Estas son mis debilidades y llega a pasar ciertas traiciones. O sea, es una conducta humana lo que se está viendo ahí, en base a una confianza, por amor uno sacrifica lo que más quiere para con tal de obtener la, la aprobación del otro o tener a la otra persona que se quiere, ¿no? Entonces, no me importa si es mi padre, mi hermano, pues, le pasó a Siegfried, este, entonces, pues finalmente es esa línea, ¿no? Como sin nada que ver de una cultura con la otra al 100% son las mismas cuestiones familiares, digámoslo así, y humanas, porque finalmente es algo humano. Gracias, Nelson. Fíjate que yo pienso que la parte de la mitología grecolatina, en general la mitología de muchas culturas, ha sido muy productiva en el siglo XX con el asunto de muchas historias paralelas, ¿no? Yo la verdad es que ya no voy a llegar a tanto en la vida, pero Mauricio sí tiene una expertise muy interesante respecto de esta productividad de la mitología, no solamente en el tema del texto canónico, como lo que estamos haciendo ahorita, o de la literatura, digamos, que vamos revisando en esta tertulia, sino también ha sido muy productivo en el sentido de los cómics o más recientemente todo en el asunto de los videojuegos. Y en ese sentido, bueno, creo que la mitología ha sido, bueno, una beta inagotable de propuestas para reelaborar estas cuestiones, ¿no, Nelson? Entonces yo sí creo ahí que pues hay mucho por explorar todavía en función de los mitos. Tú mencionas a los caballeros del Zodíaco, pero pues hay mucho más todavía que podría uno explorar en ese sentido, querido Nelson. Fíjense que hace rato que Mauricio mencionaba lo de Dédalo y lo de Ícaro, es decir, vuela este constructor junto con su hijo para escapar. Hay un guiño de Borges, yo no sé si lo estoy leyendo bien en el cuento de la casa de Asterión, pero en el primer párrafo, Asterión, porque en el cuento de Borges el que habla es Asterión, en el relato del mito es una voz, un narrador omnisciente que no identificamos, pero en el cuento de Borges quien habla es Asterión. Y esa es una perspectiva muy importante. Y en el primer párrafo del cuento, casi para terminar el primer párrafo del cuento, dice Asterión, pues que es ridículo que piensen que yo estoy prisionero, pues yo puedo salir cuando me dé la gana. Es decir, hay una inversión del relato mítico en el relato borgiano. Es decir, le da una vuelta de tuerca al estilo de Henry James. Y dice el Minotauro, cuando yo salí a la calle, cuando salí de este laberinto, dice, la gente oraba, huía, se prosternaba cuando me vieron. Unos se encaramaban al estilobato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Y aquí viene un guiño, creo que de Borges, pero a lo mejor lo estoy leyendo mal. Dice, alguno creo se ocultó bajo el mar. Ese puede ser Ícaro. Ese puede ser Ícaro. Es decir, Dédalo e Ícaro salen de Creta con las alas de cera y dice el Minotauro, alguno creo se ocultó bajo el mar. Es decir, Ícaro se le deshacen las alas y cae al mar. Y entonces muere ahí. No lo sé, es solamente un poco para dar pie a, pues para dar pie, Mauricio, si tú lo consideras así, un poco al, a los comentarios de nuestros participantes. Sí, César, para aprovechar la transición con el comentario de nuestro querido Nelson y de Víctor, el mito del Minotauro tiene un montón de aristas y tiene un ah, montón de posibles lecturas que le vamos a dar ahora en tanto podamos. Lo
que queremos remarcar es cómo permanece en la cultura, ¿no? Cómo hay ideas, síntomas, decisiones, motivos o como le quieran decir, temas que permanecen en la cultura. Como decía Nelson, eh, el mito del Minotauro se puede leer como un mito de amor, se puede leer como un mito de traición. O sea, finalmente también estos 250 versos que leímos es un episodio de Juego de Tronos también, ¿no? Al mismo tiempo. O es la historia de lo que pasó con la Casa Real inglesa el siglo pasado también. ¿Sí? Entonces, digamos, es una cosa que permanece a lo largo de la humanidad y ahí lo que decías, nos va dando la opción de producir enunciados nuevos al respecto, pero, y aquí es lo que, como el pin que quiero poner, solo quisiera que tuviéramos cuidado de que, por ejemplo, cuando yo leo el mito del Minotauro en el siglo XXI, yo le voy a hacer decir cosas que obviamente no dijo. Y pues eso se vale, para eso se lee, sí, obviamente. Pero no es lo mismo decir yo leo en el mito esto a decir que el mito es esto. El mito, quién sabe qué es. Es una cosa ahí amorfa y difícil de entender y que da un montón de lecturas. Y luego que entiendo yo, es, es un segundo ítem en la lista. Esto es extraordinario porque lo que entendió Borges del mito del Minotauro es una delicia leerlo a la luz del romanticismo. Lo que entendió Cortázar a la luz del mito del Minotauro en Los Reyes, que hicimos la lectura, poner en la mesa en juego la lectura del amor de la hermana es maravilloso y cambia toda la disposición de la lectura. Al rato les ofrezco una lectura desde la visión de Dédalo, ¿no? Ya vimos la visión de Ariadna, ya vimos la visión de Minos. Entonces, los mitos nos van detonando posibilidades de lectura que, ojo, que no son lecturas solo de esa época, sino lectura de nuestra época. A través del mito estamos leyendo nuestra propia época y eso me parece delicioso. Julio, por favor, amigo. No, nada más era un apunte en relación a lo que estaba narrando Hugo con respecto a Ícaro. Hay un cuadro que es una delicia verlo, que es de Peter Bruegel el Viejo, que es paisaje con la caída de Ícaro. Que voy a ver, lo voy a meter al grupo, no sé si, ahí está. Si le pueden echar un ojo, es un poco como, ¿dónde está Wally? Y bueno, cuando leí, efectivamente también me llevó a esa alusión que menciona Hugo sobre la caída de Ícaro, que está por ahí, mencionada de manera sutil. Entonces, si le pueden echar un ojo al cuadro y encontrar a Willy, será divertido. Nada más era para complementar ¿Cuál es el la nombre del lectura. cuadro, amigo? Se llama Paisaje con la caída de Ícaro. El reto es encontrar a Ícaro, que Perfecto. está aquí, lo he subido, ahí está, ya está. ¿Sí se ve? Yo no lo... Ah, ¿A ya, ya, dónde lo ya, ya. subiste? Listo. Listo. Ahí Aquí el está. chat. Está aquí en el chat de Zoom. Sí, sí, eso en el chat. Si quieren, luego lo meto al WhatsApp para que también esté ahí. ¿Eh? Bueno, nada más para complementar. Qué Posteriormente me cuadro gustaría tan también interesante. sí, me gustaría complementar lo del Minotauro con otras, con el ámbito del grabado. Pero bueno, llegado es el momento después de comentar lo que se haya de decir de Borges y de Cortázar, me asomaré participando al respecto. Hasta aquí. Gracias. También se me pasó comentar algo y a propósito de lo que decía Mauricio y de lo que decía Nelson, es que muchos estudiosos del mito, por ejemplo, pienso en Levi Strauss, no dividen el mito, sino analizan el mito también por mitemas. Es decir, el mito contiene una serie de historias mucho más pequeñas que son susceptibles de leerse y que se van repitiendo. Es decir, lo que decía Mauricio, cuando tú lees solo el relato de Teseo que mata al Minotauro, dentro de ese relato, pues está la historia de amor de Ariana, está la historia de la traición de Ariana con Minos, está la historia de la infidelidad de Pasífae con Minos,
está la historia de la desobediencia de Minos con Posidón, está la historia del constructor de laberintos, que es el caso de Dédalo, está es decir, hay muchos mitemas, hay muchos temas pequeños, hay muchos segmentos en el mito, Nelson, que son los que hacen que un relato de este tipo sea muy productivo para otro tipo, digamos, de ejercicios artísticos o culturales o incluso hasta pedagógicos, ¿no? Es decir, si pensamos en el tema de la paideia griega, es decir, la paideia griega enseñaba quizás un poco el sentido del arete, de la virtud, que tenían los hombres, pero que también tenían, por ejemplo, los animales, los caballos que iban a la batalla junto con los jinetes, aquellos caballos, aquellos animales que sobresalían, eran dignos de contarse sus aventuras. Y entonces también en ese sentido el relato mítico homérico pues tenía una finalidad de tipo didáctica, Nelson, en esa parte. Y bueno, pues sin detenernos más en esta parte, que seguramente vamos a regresar, pues me gustaría escuchar sus participaciones, el punto de vista que ustedes tengan. ¿Qué les pareció, por ejemplo, el relato? Vamos a empezar, si ustedes así lo consideran, por el asunto del cuento de Borges. Es decir, ¿cuál es el giro que Borges nos ofrece en el tema de la casa de Asterión? Yo alguna vez leí que era una especie como de cuento, como de relato, donde Borges, para variar, ya ven que no le gustaba hablar de sí mismo sus propias obras, Borges habla un poco desde la figura del Minotauro, ¿no? Es decir, Borges es un poco esta figura de la soledad. Hay que recordar que Borges es un hombre que parecía una especie, bueno, no una especie porque no sé exactamente el padecimiento, pero una especie de ceguera que de manera paulatina y progresiva, pues lo iba dejando pues prácticamente sin ver. Muchos de los críticos hablan que uno de los grandes prodigios de Borges es que era capaz de dictarle los cuentos a su mamá, a Fanny Haslam, creo que se llamaba, y corregirlos de memoria, porque casi no podía leer lo que él producía. Es muy interesante el cuento desde el punto de vista de un Borges que fue jefe de la biblioteca en Argentina, es decir, un bibliotecario ciego que después es lo que va a parodiar Humberto Eco en el nombre de la rosa. Y entonces, cuando leemos un cuento como Asterión, sé que me acusan, fíjense ese inicio que es para mí es una genialidad, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura, tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es decir, hay una voz ahí autoral muy interesante que a mí me parece que está en el cuento de Asterio, pero bueno, es mi lectura. Liliana, por favor. Gracias, saludos a todos. Sí, nada más es una breve compartirles mi impresión del cuento de Borges, en el sentido de que a mí en lo personal me sorprende, obviamente, ¿no? La visión de el personaje que llama aquí Asterión, que es el Minotauro, obviamente es una visión que nos presenta diferente a la del relato de la mitología. Pero más que eso, yo me quedé sorprendida de la riqueza descriptiva de Borges en tan pocos párrafos. O sea, cómo inicia y termina un cuento en tan pocos párrafos, obvio, que creo que para sacarle jugo teníamos que haber como empapado del tema mítico para poderlo disfrutar de tal manera. Pero sí, mi aportación nada más es reconocer mi sorpresa, mi admiración de que con tan pocas palabras, si se pudiera decir, y con tan pocos párrafos, tanta riqueza descriptiva que permite disfrutar todo un cuento. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Se apagó tu cámara por alguna razón. Ahí se ha de haber movido
movido el cable. Pues esa es la magia borgiana, ¿no? La, la maestría de la pluma, la descripción, la narración en tan pocas líneas, de darle, yo creo, la vuelta a toda una tradición. Es un poco, pienso en el Minotauro a la luz del relato de Borges, como pienso en Frankenstein en este momento. Es decir, en el relato mítico tenemos un ser antropomorfo monstruoso. Es un ser que tiene cuerpo humano y torso, cabeza de toro. Tan es así que en Pitona, en los relatos, mata con los cuernos a los mancebos, mancebas que le sacrifican, las devora. Y en el relato de Borges, esa maestría descriptiva y narrativa, fíjense cómo cambia el chip, y por eso les voy a decir por qué pensé en Frankenstein. Porque, porque primero ya no es el monstruo del Minotauro, ya no es la bestia, la vergüenza que debemos tener encerrada para bien del rey Minos. Es decir, hay que ocultar la vergüenza real, sino que en el relato borgiano ya tiene un nombre, ya no es el monstruo, se llama Asterión. Teseo era el heredero de Atenas, era el príncipe heredero de Atenas. ¿Cómo es que, por qué los mancebos no pueden matar al Minotauro cuando llegan, no solamente porque son los sacrificados, sino por qué no pueden matarlo? Pues porque no son los iguales. ¿Quién sí podía matarlo? Pues alguien que fuera igual que él, en ese caso un príncipe. Es el caso de Teseo. Asterión es el heredero a la casa de Minos, ¿eh? Es el heredero de Creta. A la falta de Andrógeo, por la muerte de hace X tiempo, el heredero masculino era Minos, pero Minos es una vergüenza. Entonces Borges le da una vuelta de tuerca a la historia y lo humaniza. A la lectura que Mauricio nos propone de pensar en el cuento de Borges desde el punto de vista del romanticismo, pienso forzosamente en Frankenstein. ¿Por qué? Porque Mary Shelley, o la narradora del cuento, más bien Víctor Frankenstein, y el personaje que transcribe las cartas, humaniza al monstruo. Es decir, no tiene otro, no tiene nombre, pero lo humaniza al decirnos que aprende a leer, que aprende a hablar, que quiere integrarse a la sociedad, que quiere comportarse como la familia que él observa durante tantos años, durante tanto tiempo, ¿no? Y en el caso del Minotauro, el caso de Borges, Asterión es precisamente esa humanización de la otredad. Por eso el cuento dice que yo castigaré a su debido tiempo. Y todos aquellos que piensen quizás que la otredad es lo monstrenco, pues yo castigaré a su debido tiempo esa manera de ver lo otro. Y esa es una de las cuestiones interesantes. Este comentario que hace Liliana de la riqueza, sí, pues descriptiva, quizás, fíjense, con muy poquitas palabras nos describe un laberinto. Un laberinto es un asunto monstruoso también desde el punto de vista ingenieril, que después Mauricio tratará un poco el tema por ahí, pero Borges es un escritor a quien le gustan los laberintos. Pienso, lean esa historia, lean esa historia de La muerte y la brújula de Borges. Ahí Borges de manera genial, magistral, perdón por el adjetivo, quizás estoy excedido, pero crea un laberinto lineal. En tanto el detective intenta seguir las pistas de la persona que va a capturar, el asesino, digamos, a quien captura, lo hace ir de un lado a otro de manera lineal y es la idea de un laberinto atípico al que estamos viendo aquí con el laberinto de Noxos o con la casa de Asterión. Y Borges tiene otro cuento también de los que puedo ahorita recuperar a la memoria, que se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Hay un rey occidental que ha creado con artilugios de un montón de ingenierías y de magias y de cosas, ha creado un laberinto donde si un día captura al rey de Oriente, lo hará vagar por sus pasillos intrincados. Y lo captura y lo mete a su laberinto. Y ese rey de Oriente está perdido, no encuentra la salida,
pero Alá es misericordioso y finalmente lo deja salir, encuentra la salida y le dice, un día será al revés. Y un día captura el rey de Oriente al de Occidente y entonces lo hace vagar por un montón de lugares y lo abandona en el desierto y le dice, este es un laberinto. Es decir, ¿cuál es la trampa del laberinto? ¿Por qué uno no puede salir de un laberinto? Porque todos los espacios son exactamente iguales, menos como dice Asterión, en el cielo las estrellas y en la tierra, Asterión, somos irrepetibles, somos únicos. Pero todo lo demás es monstruoso porque nos perdemos en el laberinto en el sentido de que todo es igual y al ser todo igual, este juego borgiano de que pues todo está en todas partes. Y el laberinto del desierto es exactamente eso, ¿no? Es decir, no tiene paredes, no tiene pasillos, no tiene absolutamente nada, pero es un laberinto del que no se puede salir porque estar parado en un punto del laberinto del desierto es estar parado en todos los puntos del desierto, porque todos son exactamente igual y en eso consiste, digamos, la parte monstruosa de esta arquitectura que por un lado Alá construye y por el otro el hombre. Y siempre pues Alá será mejor que la construcción de los humanos. Entonces, por ahí viene un poco que se hace comentario de esta parte del laberinto y de la parte descriptiva de el laberinto. Adelante, Mauricio. Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar tú abriste, yo voy a cerrar. Yo me voy a quedar con el final. El párrafo final es, en términos de que está dialogando con la literatura, sí es una frecuencia que sí hace reverberar la lectura hacia atrás de ciertas obras, lo que están diciendo acá. Eh, es con el Renacimiento que regresa la posibilidad de pensar en una voz que no sea la dominante, que no sea la monolítica y que no sea la única. Justo con John Milton y El Paraíso Perdido, ¿no? Es la primera vez que se cuenta en la historia de la humanidad la batalla por el dominio del mundo divino judeocristiano desde la perspectiva del ángel caído y no desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? O sea, ahí tenemos un poema larguísimo y delicioso. Cuando tengan oportunidad, léanlo. Pues esa es la primera vez que se cuenta esa historia desde la perspectiva de el, lo monstruoso, desde lo otro, aquello que no se parece a mí. Borges es en este caso un excelente ejemplo. Fíjense cómo cierra él, después de darle voz a Asterión, por cierto, Asterión, él es yo no sé si es un error en los libros a los que él posiblemente tenía acceso o si es una picardía de su parte, pero Asterión es el padre adoptivo de Minos. Ese es el nombre del padre adoptivo de Minos y entonces Borges hace que Minos le ponga así a su hijo, ¿no? Como si le estuviera dando la herencia del padre, porque claro, de Minos es su hijo adoptivo también, no es su hijo biológico en lo que quepa esa definición en esta, ¿no? En esta charla. Y entonces cierra, cada 9 años está hablando Asterión. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Claro, el Minotauro, ¿qué va a saber? Que van obligados y sacrificados y que sus familias están llorando. Pues a él le echan así, ¿no? Pues una comida y él pues se la come y ya está, ¿no? Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. Y la perspectiva del mancebo sacrificado es que ahí viene el minotauro, y es con cara de y horror y dando gritos, pero al que no conoce la risa, ¿cómo le explicas el llanto? ¿Sí? El minotauro son los únicos gritos que he escuchado toda su vida. Y ve a estas personas alteradas y gritando y corriendo. ¿Cómo podría una persona que no ha socializado distinguir el horror del éxtasis? ¿No? En el caso del Minotauro, justo por eso es monstruoso, justo por eso es lo otro, porque no sabe distinguir una cosa de la otra, ¿no? No sabe distinguir el amor de la violencia, no sabe distinguir la alegría del terror,
¿no? Ahí también reside esta parte de la otredad de él. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Piensen cómo los mata, ¿no? Sí, para que no se ensangriente las manos, cómo los mata, pues apachurrándolos, ¿no? Va y los abraza de felicidad, pues los asfixia, les apachurra todos los órganos internos, porque no sangran, está diciendo que no sangran, ¿sí? Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Esta criatura, que vista desde la perspectiva humana, es una psicópata porque tiene adornado su cuarto con cadáveres, ¿no? Él utiliza los cuerpos de su comida para adornar su galería, ¿sí? Bien, ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi redentor. ¿Cómo el Minotauro va a pensar que Teseo viene a hacerle daño? Si lo va a liberar de la soledad, si lo va a liberar de sus propios pensamientos, si lo va a liberar del laberinto, ¿no? Es esta perspectiva en la que encontramos en la muerte la única posibilidad de redimirnos, ¿no? Y entonces él va a llegar mi redentor, no mi asesino. Desde entonces no me duele la soledad. Eso significa que le dolía antes. Antes sí le dolía la soledad, pero ahora que sabe que eso va a terminar, ya no le duele. Porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si me he ido a alcanzar a todos los rumores del mundo, si llegara a toda la tierra, yo percibiría sus pasos. Él ya lo viene escuchando desde fuera del laberinto. Él va escuchando cómo el destino se entreteje para que Teseo vaya entrando poco a poco al laberinto. El, el asesinato de Egeo al hijo de Minos fue solo el primer paso de la liberación del Minotauro, ¿no? Esto se ha tejido desde eras antes, ¿sí? Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cuántas galerías, cuántas puertas tiene este hogar que está solo, que está vacío? Y ojalá pueda yo ir a un lugar mejor, siempre pedimos, ¿no? A ir a un lugar mejor. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o será un hombre? Él se está preguntando respecto a sí mismo, él solo conoce esas dos cosas. Podría ser una hidra, un león, podría ser una serpiente o podría ser un rayo, pero él solo conoce el mundo a través de la mirada de toro y de hombre. Entonces, ¿será toro o será hombre? Y esto me parece espectacular. Imagínense a Teseo. ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? Mi opuesto. Yo soy un hombre con cabeza de toro. Mi redentor tiene que ser lo opuesto. Tiene que ser un toro con la cabeza de hombre. ¿Sí? De nuevo, no un toro en lo animal. Recuérdenlo, un toro como metáfora del poder, como metáfora del golpe, como metáfora de lo soberano, de lo regio, lo que decía Víctor. Teseo es un príncipe, Teseo es un toro con cara de hombre, es el poder andando con rostro de hombre, ¿sí? ¿O será como yo? ¿Será mi dualidad? ¿Será mi opuesto? ¿O será mi mismidad? ¿Qué me va a redimir? ¿Lo ajeno, lo otro? ¿O me va a redimir lo mío, lo mismo? Y el cuento termina. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Claro, pues él no estaba en guerra. Él iba al éxtasis, él iba a la fiesta de la muerte, ¿no? Y Teseo estaba en lucha y queriendo llegar con la posición de héroe. Y el Minotauro está, vente papito, aquí te estoy esperando, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va entretejiendo también la voz desde la perspectiva de lo otro. En efecto, ya leímos Frankenstein desde la perspectiva del marinero que cuenta el relato del doctor, que cuenta el relato del monstruo, ¿sí? Pero ya vimos Poor Things. Y si vieron Poor Things, ya se enteraron de la perspectiva del monstruo al que le dan vida, que le ponen un cerebro de niño, y que la historia de Poor Things es la historia de Frankenstein desde la perspectiva del monstruo de Frankenstein, desde la perspectiva del monstruo mujer de Frankenstein. ¿Sí? ¿Qué pasa si a esta criatura que le estás dando vida, que le estás dando libre albedrío, que le estás dando un cuerpo adulto, una mente de niña, qué pasa si la dejas por ahí en el mundo a que haga y deshaga? Bueno, esa es la historia de Poor Things. Entonces, a partir de lo que llamamos la modernidad en grandes tiempos, en grandes etapas de la historia cultural, a partir de lo que llamamos la modernidad, que tiene unos 500 años, es que empezamos a escuchar las voces de lo monstruoso también.
¿sí? No solo las voces de lo heroico, no solo la voz del héroe, sino la voz de lo monstruoso. Y yo creo que para el siglo XX, que yo creo que para el siglo XX, y como aquí escribía Salvador, desde la perspectiva latinoamericana hay una cosa súper interesante que yo no había visto con esa profundidad en la historia de la literatura. Empieza a aparecer la historia de la familia. ¿Sí? Piensen como Cien años de soledad es un libro de familia. Los recuerdos del porvenir es un libro sobre la familia. Y Los Reyes de Julio Cortázar es una historia donde involucran la mirada familiar en el mito griego del Minotauro. Pero ahora voy para allá, los dejo hablar a ustedes. Amigo, Nada más un poco para, en la parte final que tú relatas, creo que hay una vuelta de tuerca todavía más en este asunto. Porque si bien el mito pone a Teseo como héroe, es decir, es esta bestia política inversa al Asterión, que es la bestia, digamos, animal, un poco en ese sentido, el cuento de la casa de Asterión está contado por el mismo Asterión, pero el final de la casa de Asterión está contado por Teseo, que es incapaz de entender la otredad en esto que acaba de suceder. absolutamente. Es decir, ¿lo creerás, Ariadna? Apenas si se defendió, es decir, ¿por qué no tuve una lucha cuerpo a cuerpo con la bestia? La bestia se dejó matar y eso no se vale en la tradición clásica, ¿no? Es decir, porque me quita un poco el asunto de entender el mundo como lo tengo configurado. Entonces, un poco esa parte. La otra que me parece interesante es aquella que tú mencionas también, que dices que los abraza. Es un poco quizás en la otra parte, es como, yo lo puedo leer también, amigo, como decir, pues es que dicen que soy una bestia, pero estos se mueren nada más de verme. Es Yo les decir, doy un abrazo y ya se es murieron, decir, no aguantan ni siquiera les hago nada y con solo verme, horrorizados caen y eso me sirve para saber que aquí es diferente de allá, porque aquí hay una decoración de un torcido de cúbito derecho y aquí hay un torcido de cúbito izquierdo y entonces eso me sirve para saber dónde estoy en mi laberinto. Perdón, Pero y con lo solamente horrible que eso suena, perdóname, con lo horrible que eso suena, así de colgar un cadáver sin patas para distinguir mi habitación y colgar la cabeza de un humano para distinguir la sala, piensen que eso hacemos nosotros. La gente trae colgando sus patas de conejo, pone en los restaurantes cabezas de toros. Una vez fui a comer a un restaurante de carnes y tenían la piel entera de una vaca completa, la tenían desplegada en el restaurante como si fuera un trofeo, ¿no? La piel ya seca de la vaca, o sea, pero o sea, no nos damos cuenta de de las cosas monstruosas que hacemos hasta que lo planteamos del otro lado. Imagínense que habría una persona por ahí cargando mi brazo en su llavero porque es de buena suerte, ¿no? O que me corten ah, la cabeza y me la arranquen y la pongan en la habitación porque soy este antropoquista, ¿no? Tauromaquista. Pero hacemos eso y eso es la otredad. ¿No? Como cambiarse de esa posición, lo que no soy yo. Perdón, amigo. Solo me pareció bien interesante lo del decorado. no, pues nada más decir pues que al final en la casa exterior, un poco para dar lugar ya a los reyes de Cortázar, si así lo disponen, pues un poco que la voz que termina el cuento es la de Teseo, ¿no? Es decir, lo creerás, es decir, yo ni hice nada para matarlo, este se dejó morir solito, ¿no? Es decir, este sentido de la redención mediante la muerte. Pues nada más, muchas gracias, Salvador. Adelante. Gracias, profe. Buenos días a todos. Nada más rápido para recomendarles una vueltita por ahí a Soy Leyenda de Will Smith y si pueden ver la que tiene el final alterno, que no es la que salió en cines, en donde él sí alcanza, Will Smith alcanza a darse cuenta que él no es el bueno, sino el malo, que él es el otro, el que está matando a digamos, al general de la población porque se da cuenta que él está como, él es la otredad, él es lo único que está tratando de ser normal, pero la normalidad ya es ser como los demás, como los que están infectados. Ok. Entonces, está muy interesante si lo pueden encontrar por ahí en el Internet de las cosas. Y si no, Ah, véanla normal, pero traten de darle la vuelta.
Gracias, Vo- Salvador. Voy a Muy aprovechar interesante la, el punto de vista. voy a aprovechar la recomendación de Salvador. La voy a extender. Si no han visto la película, solo quien no ha visto la película, si no han visto la película, vayan a leer la novela. Es una inversión de tiempo que no tiene un minuto de desperdicio. El autor se llama Richard Matheson y la novela se llama igual, Soy Leyenda, pero es que el libro les va a explicar la otredad del inicio al fin, les va a gustar un montón. Bien, chava, gracias. Está muy buena la recomendación. Gracias, Salvador. Y si me permiten un poco un comentario, voy a hacer una pequeña digresión. Cuando leí Los Reyes de Cortázar, me figuré un poco la lectura esta bíblica del hijo pródigo. Es decir, el hijo que pide por adelantada la herencia, se la gasta, se va de la casa, no le va muy bien y de pronto regresa, ¿no? A la casa y el padre, lejos de reprocharle, ha sido un despilfarrador cualquiera, lo recibe prácticamente con los brazos abiertos. La primera vez que la leí, o la segunda, caí en cuenta un poco en la idea de qué pensaría el otro hijo. Es decir, qué pensaría el otro hijo que ha estado siempre con el padre, que no lo ha abandonado, que ha hecho las faenas de manera puntual, que se ha comportado según el asunto. Pues quizá decir, y padre, ¿y por qué a él sí lo recibes así y a mí no me tocó nada de lo que al otro? A mí me toca más bien la fajina en el sentido de los esfuerzos. Creo que Cortázar en estas lecturas más posmodernas, más de posverdad de los cuentos de la tradición, creo que Cortázar asoma algunos temas interesantes al mito del Minotauro. Es decir, hay una perspectiva de Ariadna y de Minotauro distinta a la de Borges y distinta a la de la tradición. Es decir, nos plantea un poco ese amor filial de Ariana por el Minotauro. En el relato mítico no lo hay. Ariana está completamente muda y ajena respecto a lo que pasa, salvo que sabemos que ayuda a Teseo. ¿Por qué lo ayuda? Pues suponemos que es por una historia de amor, ¿no? Y en el caso de Ariana, en Los Reyes de Cortázar, más bien hay un entendimiento del hijo, hay un entendimiento, primero, de la bestia como un hermano. Y en segundo lugar, hay un entendimiento del encierro del Minotauro como una injusticia. Y entonces vuelve a aparecer este sentido de la fuerza primordial del amor, que es lo que hace que ayude a Teseo para la liberación, digamos, alegórica a través de la muerte. Pero creo que en el caso de los reyes hay un sentido interesante en pensar que Ariana jugaba con el Minotauro cuando éste era joven. Es decir, ¿qué pasaba con el Minotauro antes de estar encerrado? Un poco la perspectiva que nos plantea un poco el texto de Cortázar. Pero la otra vuelta de tuerca es que el laberinto en el que está el Minotauro o los laberintos en los que estamos inmersos los Minotauros y las Minotauras no tiene que ser exclusivamente físico, porque Minos, el rey, vive en un laberinto. Y esa es la parte notable que me parece que Cortázar pone en la perspectiva del rey que encierra al hijo. Es decir, tan solitario uno encerrado dentro de la creación de Dédalo, como tan solitario el otro en el encierro del laberinto de su mente por esconder este pecado de la realeza. Y entonces creo que Cortázar un poco juega con estos sentidos que no están, digamos, en el caso de Borges, no tendrían por qué estar, ni tampoco están en el caso del relato del mito clásico. ¿Algún comentario sobre los reyes? ¿Algo que les haya gustado? Adelante, Nelson.
Pues yo coincido con usted, yo, ahorita que dijeron de humanizar junto con Borges y Cortázar, con ese símil que hizo, pues yo creo que vuelvo a lo mismo, una conducta, ¿no? O sea, Borges, hasta ahorita me quedó el de humanizar. Quizá también el mismo Minotauro tenía su propio laberinto y no podía encontrar la salida hasta que llegara su redentor. Y Cortázar, pues buscaba otro tipo de solución a algo, al hacer a este Minotauro un poquito más familiar, quizás con un poco de coraje y molestia. Pero por eso puse en el comentario, ¿cuántos Minotauros y laberintos no tenemos nosotros mismos? Gracias, Nelson. Yo, por supuesto, no les comentaré, por muy interesante que les parezca, mis laberintos, pero sí creo que cada quien está un poco mascullando siempre esas cuestiones que uno tiene. Un poco la perspectiva que me parece que está en Cortázar, Nelson, es esa. Hola, hola. Hola, hola. Daniel, adelante, por favor. Y en el de Cortázar, al final también el Minotauro se deja matar, igual. También se decepciona de que Ariadna le dé el hilo para poder escapar de este Teseo, ¿no? Para poder salir Teseo. Y ahí menciona que él no mata a los, no sé si le entendí bien, no mata a los que van llegando, a los 14 que, que entran. Parece que juegan, ¿no? Al final parece que alguno dice que se divertían ahí. Entonces Sí, también lo que es todos piensan que está solo, pero no sé si ahí esté diciendo que él se divertía, que no se sentía solo, y los demás también no se sentían así prisioneros. ok, Daniel. Fíjate que me voy a quedar ahorita con la parte del comentario que haces de Ariana. Es un guiño muy interesante el hecho de que en el mito entra Teseo con el ovillo para poder encontrar la salida, es decir, con el hilo. En el caso de Borges no existe esa perspectiva porque es Asterión quien nos está dando solo el punto de vista. Pero en Los Reyes hay una participación de este personaje femenino de manera más activa, no solamente en el sentido de darle a Teseo el hilo conductor para la salida, sino que le dice a Teseo, dile que yo te di el hilo. Es decir, le hace énfasis al menos tres veces en el relato que le diga al Minotauro que ella le dio el hilo. Un poco en el sentido como de acentuar quizás, no sé, la traición o por ahí quizás podamos un poco pensar esta historia, ¿no? Por el otro lado de la muerte de los jóvenes que entran, yo más bien pienso que es la misma perspectiva de Cortázar que la de Borges. Es decir, se divierte él solo de ver cómo se mueren solos, pero que en realidad no es él quien los sacrifica en un sentido estricto. Es decir, él no es la bestia del cuento. Es como pensar que el lobo feroz no era el lobo feroz de la Caperucita, sino solamente una víctima de las consecuencias de esta niña que desobedeció a la madre y que ella por desobedecer es la verdadera ogra de la historia. Y el lobo solo fue víctima de las circunstancias. Igual aquí quizás este Minotauro, en el caso de Cortázar, Daniel. Mauricio, Mm, adelante. gracias. Pues lo que dijo Daniel me parece muy interesante junto con lo que dice Liliana. Eh, quiero recuperarlo porque es muy importante quién cuenta la historia. En eso quisiera que aprendamos a poner atención en ello para quien le interese. La historia de Hesiodo, la historia de Ovidio, nos la cuentan las musas. ¿Quiénes son las musas?
pues son parte de la familia divina que nos vienen a poseer y a permitirnos contar una historia que ocurrió en el orden del cosmos, ¿no? Que ocurrió en el cosmos de este mundo. Completamente diferentes las versiones cuando llegamos al siglo XX y quienes cuentan las historias ahora son los hombres, las mujeres y los monstruos, ¿sí? Las versiones cambian por completo dependiendo de quién cuente la historia. Para 1947 se está publicando La Casa de Asterión y para 1949 se está publicando Los Reyes. Y en una entrevista que le hacen a Cortázar, él da cuenta de que él, él no dice, yo no sé si lo habrá hecho, seguramente sí, pero él no dice que haya leído a Borges. Él no dice que él leyó a Borges y de ahí se le ocurrió la idea. Y no es necesario, o sea, puede ser que haya pasado o no. Lo interesante es como una época se lee a sí misma diciendo, oye, pero cuenta la historia ahora desde el lado del Minotauro, ¿no? Y es toda la época completa y seguimos en esa época, ¿no? Es todo un siglo que está abarcando, cuenta la otra versión de la historia. Y Cortázar incluye la historia familiar, asumo que porque para él era importante. Exacto, Borges no dijo que leía a Lovecraft y a Edgar Allan Poe, pero es evidentísimo que los leía, ¿no? Claramente. Y esta parte que menciona Daniel, a mí me pareció fundamental en Los Reyes. Déjenme tirar dos hilos. Primer hilo, voy de atrás hacia adelante porque lo acaba de decir Daniel. En efecto, en la última conversación que tiene Teseo con el Minotauro, la discusión es por el amor de Ariadna. Bueno, de Ariana, en este caso es Ariana, ¿no? Sin D. Y entonces él llega Teseo y le dice, te voy a matar, y el Minotauro le dice, ok, ¿cómo que ok? Sí, pues ok, pues mátame, ¿no? Pero ¿por qué no? Y entonces el Minotauro le empieza a explicar sus razones, y él le dice, pero es que si tú me matas, no me vas a matar. Voy a ir delante de ti trepado en el viento. ¿Qué significa? Vas a matar mi cuerpo, vas a matar este cadáver que se está pudriendo día con día, pero vas a construir mi leyenda, ¿sí? ¿Qué sería del Minotauro si no lo hubiera matado Teseo? No sería nada, ¿sí? ¿Qué sería de la leyenda de Minos si no hubiera terminado con Egeo suicidándose porque ve que Teseo regresa derrotado porque se equivocó al levantar las velas? Nada, no sería nada. Y entonces el Minotauro le dice, tú me vas a matar y lo que vas a hacer al matarme va a ser darme vida. Y Teseo le dice, no serás más que un recuerdo que morirá con el caer del primer sol, del primero. En la tarde ya te van a haber olvidado. Y el Minotauro se abraza de la imagen de Ariana y dice, llegaré a Ariana antes que tú. Estaré entre ella y tu deseo, alzado como una luna roja, iré en la proa de tu nave. Y ahí discuten, ¿no? Y Teseo le dice, voy a hacer que te arrastren, y el Minotauro le dice, hagas lo que hagas, no vas a poder. Entonces, ya mátame, ¿no? Y entonces Teseo mata al Minotauro, pero la última escena, la que empieza a partir de la página 31, es cuando ya se fue Teseo. La indicación escénica, regreso a lo de quién cuenta la historia, no es lo mismo que las musas me cuenten una historia en forma de poema a que los hombres me cuenten una historia en forma de representación teatral. No importa quién cuenta la historia. Esta última escena, la dirección escénica es el Minotauro agoniza, está tirado en el piso agonizando, sosteniendo la roja cabeza contra el muro porque el tarado de Teseo ni le cortó bien la cabeza, entonces está así, ¿no? El joven citarista se acerca temeroso, mientras otros habitantes del laberinto, jóvenes, doncellas, se detienen más lejos. Ahí hay más gente. Nosotros creemos que el Minotauro está solo y que se comió y que... Eso dijo el chismoso de Minos. Pero ¿qué tal que no? Cortázar dice, ¿qué tal que no? Y efectivamente, Daniel, vivían felices y cantando y con alegría dentro del laberinto. Todos los jóvenes y las doncellas que entraban ahí estaban vivos y conversaban con el Minotauro. Y el citarista lamenta la muerte del Minotauro. Oh, señor de los juegos, amo del rito. Claro, el laberinto también es un juego. No solo es una pesadilla, también es jugar. ¿Quién de ustedes no ha querido entrar a un laberinto? Pero claro, con la promesa de poder salir, ¿no? O
Lo importante es el juego y cruzar las galerías y irme de aventura, pero yo me voy de aventura pensando que voy a regresar, ¿no? Quiero ir de camping, claro, quiero ir de camping si luego vuelvo a mi casa, ¿no? Pero quiero ir de camping y quedarme perdido en el bosque sin saber qué comer, no, eso no quiero. Entonces, el citarista lo que está diciendo es, oh señor de los juegos, amo del rito. El Minotauro le dice, ya hermano, se acabó. Tú lo que puedes darme es música, despídeme y ya está, ¿no? Y entonces hay un intercambio entre el lamento del citarista que está viendo morir al Minotauro y atrás las demás jóvenes y doncellas también lamentando la muerte del Minotauro. Y vean cómo termina. El citarista lo último que le alcanza a decir al Minotauro es, qué lejana tu palabra. Y el último diálogo del Minotauro es, ya no mía, ya no es mi palabra, ya viento y abeja o el potro del alba, ya es puro aire, viaja, poliniza, recrea la palabra, o el potro del alba, el amanecer. Granada, ríos, azulado, tomillo, los colores, los sabores, los olores, las texturas, y por supuesto Ariana. Y un tiempo de agua libre, un tiempo donde nadie se corta el diálogo, ahí muere. Un tiempo donde nadie... Y el citarista dice para terminar la obra, callad, callad todos, ¿no veis que ha muerto? La sangre ya no fluye de su frente. ¿Qué rumor sube de la ciudad? Se escucha ruido. Sin duda acuden a ultrajar su cadáver, como lo prometió Teseo. Acuérdense que él dijo que iba a pasear su cuerpo por todo Atenas. Nos rescatarán a todos, volveremos a Atenas. Era tan triste y tan buena. ¿Por qué danzas, Nidia? ¿Por qué mi cítara se obstina en reclamar el plectro? Somos libres, libres, oíd, ya vienen, libres, mas no por su muerte. Lo que nos está haciendo libres no es su muerte, no. Lo que nos está haciendo libres es que él ya es palabra en el viento. ¿Quién comprenderá nuestro cariño? Nuestro cariño hacia el Minotauro, obviamente. Tendremos que mentir, continuamente mentir hasta pagar este rescate. Solo en secreto, a la hora en que las almas eligen a solas su rumbo, qué extrañas palabras dijiste, señor de los juegos. Y entonces el citarista está diciendo que todos los jóvenes y todas las doncellas querían al Minotauro y ahora van a tener que mentir y decir, ah, sí, gracias por el rescate, qué chévere. Pero qué agridulce rescate. Que te saquen de un lugar en donde quieres estar. Que te salven de un lugar en donde te gusta estar. Que te salven pensando en su perspectiva de lo que es salvar. Si yo aquí tenía juegos, comida y fiesta, ¿sí? Entonces siempre es la relación con el otro. Siempre es lo que está del otro lado. Y lo de Ariadna es rapidísimo. No, adelante, amigo. Tú primero, por favor. Nada más un poco para quizás darle otra posibilidad de respuesta a Daniel. El texto de Cortázar está escrito a la manera de una pequeña puesta en escena. Es decir, son los personajes los que están, y a mí me parece que hay una especie de imitación o de emulación, digamos, lejana de lo que era el teatro griego. Entonces recordemos que en el teatro griego estaban los personajes, pero el teatro griego no solamente se componía de los personajes que salían a actuar, sino que había otros, el teatro, el anfiteatro, los músicos que también aportaban una serie de elementos a la obra y en ese sentido quizá está el citarista y están estos otros elementos como parte contextual de lo que Cortázar está poniendo a través de los personajes. Entonces nada más pensar un poco que en esa puesta en escena el citarista y otros elementos están ahí también como personajes que van dando contexto a lo que sucede. Lo que no dice uno lo complementan los otros para que el público, digamos, tenga una comprensión más amplia de lo que está pasando. Nada más, Mauricio, te dejo con tu segundo hilo. Sí, el primero es ese. El primero es que en efecto los jóvenes están vivos y lo que todos creíamos que era el monstruo el Minotauro, pues se la estaban pasando bomba, ¿no? Era el señor de los juegos. Lo segundo, la parte familiar a mí me parece muy interesante porque yo no lo había visto en las demás lecturas, en ninguna, la perspectiva de Ariana defendiendo al Minotauro. En todas las demás versiones se da por sentado que Ariadna quiere muerto al Minotauro, al igual que Minos, o que no rezonga, no, o sea, sin chistar sigue las órdenes de Minos, no parece interesarle en realidad, parece estar interesada en Teseo.
Pero aquí desde el principio, desde la primera escena, la más interesada en el Minotauro es Ariadna. Sí, Minos es, ya saben, en esta obra es un rey terrible, pero pues miedoso, como dijo hace rato Víctor, está todo el tiempo intentando esconder su vergüenza, ¿no? Y qué interesante que la vergüenza sea que su esposa haya tenido un hijo con una criatura enviada por Poseidón. ¿Cuál es la vergüenza ahí? ¿No? ¿Cuál sería la vergüenza en esa relación? Ahí, no sé, yo lo dejo un poco. A ver, adelante, sí. Pues es que yo pienso que más que una vergüenza hay un asunto de transgresión de normas o de lo que debe ser en el contexto de lo grecolatino. Si yo me pongo del lado de algún personaje, yo diría que Pasífae sufre una especie de consecuencia que en el contexto aristotélico me lleva a la compasión. Es decir, es una consecuencia de un personaje que no debería estarla sufriendo porque, porque el problema fue de Minos al desobedecer en el sacrificio del toro. Entonces parece ser que en nuestra vida cotidiana, si yo quiero aprender algo del mito, así muy pragmático y muy silvestre, pensaría que si yo no hago lo que tengo que hacer, pues quizás el castigo no recaiga sobre mí de manera directa, o la consecuencia de lo que yo hago recae sobre mí directamente, sino que recae sobre el otro, que es lo que yo planteaba quizás hace poco contigo con el tema de la sustentabilidad. Es decir, si yo no cuido el tema de los envases de plástico, pues a lo mejor yo no voy a vivir lo suficiente para ver que el planeta se pudre en plástico, pero quienes vienen en las generaciones posteriores sí lo van a sufrir. Entonces, en ese sentido, creo que quizás pues yo no sé si eso ocurra, pero creo que hay un tema de desobediencia. Es el tema que ocurre, creo que como uno de los mitemas para casi todos los relatos, ¿no? Es el asunto de Júpiter, es el asunto de Cronos, es el asunto de la misma soberbia de Zeus, es el asunto de los personajes grandotes por las pasiones desbordadas, y es el tema de los personajes chiquitos, pues por las pasiones chiquitas, pero a fin de cuentas, pasiones desbordadas, ¿no? Es el caso de Apolo y Eros en el asunto del amor enamorado. Por supuesto que sí, amigo. Y Ariadna, pues al ser parte de estas pasiones, también, bueno, Ariana, porque aquí en Los Reyes es Ariana, no es ajena a estas pasiones y ella se siente compelida. No sé si ustedes tienen hermanos y si se llevan bien con ellos, pero Ariadna ve el trato injusto de Minos hacia el Minotauro y le dice, pero hay unos diálogos aquí interesantísimos. ¿Por qué le tienes miedo si es mi hermano? Y Minos le dice, un monstruo no tiene hermanos. ¿Cómo hemos negado a la otredad a tener relaciones con lo que sea? ¿No? Siempre aislamos lo otro y le cortamos cualquier lazo como si fuera una cosa aislada, ¿no? Y como si no fuera un producto de esa sociedad. Frankenstein es un producto de su época, es un producto del positivismo científico del siglo XIX, ¿sí? El vampiro es un producto de su época, el minotauro es un producto de su época, ¿no? Están entretejidos en las relaciones. Piensen en nuestra época, ¿cuál es el producto cultural más elegido por nosotros los usuarios en lo macro, ¿no? Lo más consumido son series policíacas, asesinos seriales, disparos, Jack el Destripador, películas, series, libros de novela negra, porque son productos de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces siempre recortamos lo otro como si fuera algo específico en un producto de todos y todas nosotros. Ariana le dice, en respuesta a eso le dice, no, espérate. Los dos nos modelamos en el seno de Pacify. Pueden, o sea, si quieres, puede no ser tu hijo, pero sí es mi hermano, ¿no? Los dos nos modelamos en el seno de Pacify. Los dos la hicimos gritar y desangrarse para arrojarnos a la tierra. Ella nos parió a los dos. Yo nunca había pensado en el parto de Pacify. ¿Cómo podría soportar Pacify el parto de un humano con la cabeza de toro? ¿No? Es dolorosísimo, dolorosísimo y muy en un sentido como de sufrimiento. Eh, Luego que tengan tiempo ahí averiguan sobre el cervix y sobre el parto y todo, que no es un relato histórico, pero solo piénsenlo, ¿no? Solo piensen que un humano es como de este tamaño, más o menos recién nacido, y pues un toro
recién nacido, bueno, ni me da la pantalla, ¿no? Pero es gigantesco, entonces tendría que ser como aunque obviamente es una metáfora, piensen cómo Pacify pudo haber dado a luz a los dos y cómo lo pone en juego Cortázar, una cosa que nunca se nos había ocurrido. Y Minos le dice, así, diálogo brutal, las madres no cuentan. Ah, cabrón. ¿No? Resulta que las más no cuentan. Todo está en el caliente germen, en el semen, obviamente. Todo está en el caliente germen que las elige y las usa. Tú eres la hija de un rey. Ariana la muy temida, Ariana la paloma de oro. Él no es nuestro. Ojo, ¿eh? No es que no sea mío, no es nuestro. No es nuestro de nuestro reino, no es nuestro de nuestra herencia, no es nuestro de nuestra nación. Es un artificio. ¿Sabes de quién es hermano? Del laberinto, de su cárcel misma. Oh caracol horrendo, hermano de su jaula, de su prisión de piedra, un artificio, mira, igual que su prisión. Dédalo los hizo a ambos, astuto ingeniero. Y aquí hay un cruce, ¡buah! Brutal, brutal. Que sea el hermano de la cosa, hermano de la construcción, hermano del laberinto, hermano del artificio, y no hermano de la carne. No hermano de Ariadna, no hermano del amor, no hermano de la compasión, no hermano de la preocupación. Entonces, ¿de quién es hijo el Minotauro? Finalmente es hijo de Dédalo con Pasífae. Es hijo de Dédalo, Poseidón y Pasífae, no es hijo de Minos. Y entonces merece todo el desprecio de Minos. Y Ariadna le ofrece toda su defensa. Amigo, por favor, querías decir algo. Pues dos cuestiones muy rápidas porque ya frizamos el tiempo, querido Ah, Mauricio. ya estamos cerca, sí. El primero es decir esto que dices, ¿cómo pudo parir Pacify un monstrenco así? Pues de pronto pienso que las otredades son eso, ¿no? Son esos partos dolorosos, ciegos a los ojos de muchos de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo sobrevive un niño de la calle en tiempo de lluvia calentándose el frío en el escape de un carro que se estaciona en un semáforo, ¿no? Es decir, esas otredades de pronto conviven con nosotros y se niegan un poco en ese sentido. Y el otro asunto ya lo olvidé, es producto de la hora. Entonces, pues nada Producto de los más artificios de la hora. producto de los artificios. La otra cuestión que mencionas es hermano de una cosa. No puede ser hermano de otra cosa que no sea una cosa. Y esa cosa es finalmente esa construcción monstruosa de Dédalo, ese artificio humano. Pues, estimado Salvador, creo que con tu comentario cerramos esta sesión. Si eres tan amable. Claro, muchas gracias, profe. Gracias a todos. Yo nada más quería como dejar una reflexión un poquito álgida y lo voy a hacer con el mayor de los respetos posibles. Em, este comentario que hizo el profe Mau de cómo, de cómo el rey Minos niega que ese Minotauro sea hermano, que sea parte de la familia, es más como una cosa y nada más. Yo lo veo en las familias como cuando te llega una persona, un hermano, un primo, algo así, un familiar con alguna deficiencia cognitiva, con alguna deficiencia motriz, con alguna enfermedad mental, con alguna enfermedad, algo, con alguna adicción, que tú lo quieres negar, que tú lo quieres apartar, que es como de, no, ese no existe, ese no es cierto, ese no es ni de mi familia y lo desconoces. El ejemplo que me surgió, me voy a ir un poquito más para atrás, es como la gente que tenía dinero, la gente de Alcurnia, así como los Limantur, en aquellos años porfirianos, iban y tiraban a esas personas y pagaban para que se quedaran ahí en la Castañeda. Y ahí se quedaban. No estaban enfermos, pero estorbaban y se los dejaban ahí. Bueno, eso sigue pasando. Nada más ya no está la Castañeda. Y eso a la medida de lo humanamente posible y suena horrible,
y suena bien cruel, pero sigue pasando. Seguimos teniendo minotauros y seguimos negando que existen, ¿no? Es como esa reflexión fue lo que provocó ese segundo hilo del profe Mau. Y yo dije, ah, caray, eso, pues no sé, me llegó así a la mente de bote pronto. Sí, nuestro querido Mau a veces es Sí, gráfico. amigo. No, pero tienes toda la razón. Y De hecho, parte del relato de la otredad es eso. Hay un montón de lecturas posibles sobre el mito, pero cuando hablamos de lo otro y hablamos de lo monstruoso y hablamos de lo desconocido, es justo eso. Recuerden cuando hace mucho tiempo algunas personas de acá estuvimos en otro curso y leímos La gallina degollada. Sí, es la misma mirada de la otredad. Apártalo, tíralo, destrózalo. Sí, por supuesto que sí, es correcto y sigue pasando, amigo, es verdad. Ustedes pueden darle distintas lecturas a este relato. Puede ser un relato de pura traición familiar. Se están disputando los terrenos de la abuela, nada más que aquí la abuela es Zeus y tiene como todo el Mediterráneo para disputarse, ¿no? Entonces está peleando Minos y Egeo. Hay historias cíclicas aquí. ¿No? El ciclo del Minotauro también puede ser el relato de Egeo matando al hijo de Minos y terminando con su suicidio por pensar que su hijo se murió. También puede ser el relato de amor. También puede ser el relato del abandono, de la mujer abandonada de Ariadna y de Esquila que hacen todo por el joven príncipe y son incluso traicionar a su familia y son abandonadas, ¿no? También puede ser el relato de lo que la normalidad de la gente considera lo otro y me considera a mí monstruoso. Piensen, por ejemplo, que no existía por esta mirada es que es imposible sostener la idea de que existen las razas. ¿Sí? La especie humana es una sola. Lo de las razas es una fábula. Piensen que las personas que vivían en el continente americano, o para hacerlo más claro, para sacarlo del continente, lo dice Franz Fanon en La Identidad, en un libro que se llama La Identidad Caribeña. Nosotros no éramos negros en África hasta que llegó el blanco y dijo, tú eres negro. ¿No? Nosotros solo éramos personas. Éramos personas normales, regulares, como todas las demás que existían en este mundo, hasta que llegó otro con su mirada de otro y me transformó en otro, ¿sí? Y entonces esa mirada de otro es lo que hay que tener como mucho cuidado, ¿no? De cuando es una enfermedad, cuando excluye, cuando, etcétera. Muchas gracias, Salvador. Muy buena nota. hay Amigo, muchos ¿quieres cerrar? ejemplos, sí, hay muchos ejemplos, Chava, que podríamos traer a colación. Este, pienso nada más rápidamente en este poema de Miguel Hernández, El niño yuntero, ¿no? Esa perspectiva de los niños que han sido hombres jornaleros antes que niños, dice el verso, me duele este niño como una grandiosa espina. Es decir, ahí están puestas estos ejemplos que nos refiere Mauricio y, y que tú traes muy bien a cuento. Pues estamos ya en el final de la sesión. Y solo para comentar que la siguiente vez que nos veamos, tenemos la lectura de Ariadna y Dido, el relato del abandono. Seguiremos un poco tratando esta cuestión de Ariadna, solamente que ahora vamos a sumarla con Dido y algunos otros relatos parecidos. Tenemos la lectura del poema de Rosario Castellanos, ya está compartido en el chat, el de Lamentación de Dido, y tenemos la lectura del libro cuarto, los versos 1 a 705 de la Eneida de Virgilio. Nos hemos quedado muy cortos, Mauricio, con las series. A ver si la ocasión próxima empezamos con esta que nos quedó pendiente de Sweet Tooth y continuamos con la de Caos, que está también en Netflix. Ay, porque además Sweet Tooth es una metáfora preciosa de lo que acaba de decir Salvador. El niño con cuernos y con nariz de venado bien podría ser un niño con síndrome de Down, un niño autista, un niño otro, ¿no? Esa mirada. Y solo por cerrar y ya, despedirnos porque les agradecemos mucho también los minutos extra, no dejen de ver el mito del Minotauro también como un mito de la tecnología. Vean cómo todo el tiempo está atravesado Dédalo en esa historia. Y todos son dispositivos tecnológicos. Mientras Odiseo resuelve todo con su astucia mental, ¿no?
engaña, miente, va, sube, baja, se esconde, etcétera. Acá todo está resuelto a través de dispositivos tecnológicos. El toro mecánico, los navíos, el laberinto, las alas, la torre. Entonces es muy interesante ver también cómo los dispositivos tecnológicos potencian otras características de la fábula, ¿no? Y cómo eso en nuestra época, con tanta tecnología, pues tiene un montón de repercusiones también. Entonces, pues eso, muchas gracias. Pues un abrazo a todos, muchas gracias por la participación en este sabadito y bueno, pues continuamos el siguiente fin de semana. Si no Que se les vaya queda muy nada en el bonito. tintero, podemos despedirnos. Mau, ¿puedes cerrar la grabación?